Tigres ha estado trabajando en los últimos años para tratar de cambiar la plantilla, entre poder rejuvenecerla y también ir sacando algunos futbolistas que no estaban entrando en competencia. Hoy te voy a platicar cuál ha sido el plan de Club Tigres durante los últimos 3 procesos o 3 etapas de compra y venta de futbolistas. Te podrá gustar, te podrá no gustar. Puede ser que tengas una postura de directiva chilanga, vino a destrozar a Tigres. Puede ser que tengas una postura de todo está bien y me gusta. Puede ser que tengas una postura que estés a la expectativa de qué puede ocurrir. Pero te voy a platicar con datos, te voy a platicar con hechos, las llegadas y salidas de jugadores a lo largo de los últimos 3 periodos. Es decir, periodo de verano, periodo de invierno, lo voy a contar como uno. En cuanto a contrataciones en el Club Tigres. Hay que recordar, o hay que poner contexto, que Tigres viene de una época gloriosa, fantástica y ganadora para esa institución, que fue de 2014, empezando con el trofeo de la Copa MX y terminando por ahí de 2021, en donde se consigue llegar a la final del Mundial de Clubes. Eso es lo que Tigres ha logrado hacer y fue la mejor etapa en los 65 años de historia de la institución. Duró alrededor de 7 años, del 2014 al 2021, y a partir de eso tienen que venir cambios en la plantilla, tienen que venir salidas de jugadores, de entrenadores, de directivos, con la intención de volver a vivir una etapa muy exitosa. Obviamente en el proceso no hay un camino perfecto, no hay una receta para seguir ciertos pasos y que termine funcionando como uno desearía. Pero hay llegadas que me parece van mostrando una postura muy clara de qué tipo de plantilla quieres tener, y hay salidas que también te van dando a entender qué tipo de jugadores ya no quieres tener en tu proyecto deportivo. Obviamente construir al Tigres 2024 en adelante no es igual que construir al Tigres 2011, 2010, 2015, en donde la expectativa era exageradamente distinta. Cuando llegó André Pierre Gignac no venía a sustituir a alguien, no venía a sustituir a un gran goleador. Cuando llegue el sustituto de Gignac, ahí sí vamos a estar comparándolo con un futbolista que hizo 220 goles y que ganó 5 ligas. Va a ser sumamente complicado, pero hay que hacerlo. Entonces, para empezar, vamos a ver las salidas de Club Tigres de los últimos 3 años, es decir, la temporada 2024, mejor dicho, la temporada 2023-2024, 2024-2025 y la actual 2025-2026. Eso es para empezar, eso es para tener una idea de lo que ha estado ocurriendo en el club durante los últimos 3 años. Primero, en la temporada 2024-2026, hay que recordar que después de ser campeones se va Nicolás Ibáñez libre, se va de la institución. Soteldo, que había estado prestado desde un año antes, también se fue vendido al equipo de Santos de Brasil. Igor Lichnowsky se fue prestado también después de ser campeones. Y para el mercado de invierno comienza a irse prestado Raimundo Fulgencio, que se va prestado al equipo de Atlas de Guadalajara, Jordi Caicedo, que también se iba prestado al Atlas de Guadalajara, y Vladimir Loroña, que se estaba yendo prestado al equipo de Santos Laguna. Obviamente cuando eres campeón parece que no necesitas hacer cambios, que no necesitas moverle, pero la realidad es que tienes que hacerlo, sobre todo con algunos futbolistas que ya no te están dando lo que es proporcional a lo que les estás pagando, como el caso de Nicolás López o de Igor Lichnowsky. Después nos vamos a la temporada 2024-2025, en donde habías prestado a Igor y lo vendiste. Habías prestado a Caicedo y lo vendiste. Además también comenzaste a darle salida a algunos futbolistas que tenían muy poca actividad, como el caso de Miguel Ortega, que se fue libre a Xolos de Tijuana, de Sebastián Fierro, que se fue libre a Club León. Y aquí hay un caso bien interesante porque dentro de este año recordemos que un jugador, como es el caso de Samir Caetano, había estado en la institución, después se va prestado porque su rendimiento ya no era el óptimo, y también el caso de un jugador como Luis Quiñones, que era histórico, pero tenía que irse. Samir en aquel momento estuvo un tiempo donde no se podía mover de la institución por más que querían sacarlo,
pero termina yéndose prestado al equipo de Mazatlán. Luis Quiñones, por su parte, en ese mismo mercado de transferencias, se va prestado al equipo de Puebla. Y Guido Pizarro, que esta es una cosa muy importante, se retira del fútbol para ser director técnico. Ese año 2024-2025 tuvo cambios bastante significativos, porque estamos hablando de que estaban yéndose jugadores extranjeros, por los cuales, en el caso de Samir, habías pagado muchísimo. Luis Quiñones, que era un jugador que tenía siendo inamovible de 2019, y Guido Pizarro, que era un estandarte del equipo, pero que tuvo que retirarse anticipadamente para poder ser el entrenador. Después nos vamos a la temporada 2025-2026, en donde viene una situación bien peculiar porque comenzamos a tener la salida de muchos jugadores libres. Diego Reyes se fue libre. Luis Quiñones, que había estado prestado en el equipo de Puebla, se fue libre y firmó con el equipo de Pachuca. Sebastián Córdoba se fue libre. Javier Aquino se fue libre. Carioca se fue libre. David Ayala se fue libre. E incluso también hubo un cambio significativo, porque Eduardo III lo corrieron. Con él hubo una rescisión de contrato, un mutuo acuerdo para ya no trabajar los siguientes 6 meses y que puede irse de la institución. Por ejemplo, el caso de Leo Flores se fue libre, pero Tigres mantiene un porcentaje para futuras ventas. Y futbolistas como el Rayo Fulgencio y Samir Caetano, que habían estado prestados como el caso de Fulgencio y el caso de Samir, en este mercado de transferencias se fueron vendidos. Fulgencio al equipo de Bravos de Juárez y Samir al equipo árabe. Ahora, aquí hay un punto muy importante al cual le tenemos que prestar bastante atención, porque en todas estas salidas de jugadores que podemos ver en la 23-24, 24-25, 25-26, solamente encontramos que se fue vendido Soteldo, se fue vendido Igor, Caicedo, y de toda esta lista solamente Fulgencio y Samir se van vendidos. Hay que entender que aunque Tigres se va desprendiendo de algunos jugadores, que realmente son bastantes, no ingresa tanto dinero por ventas. Por Soteldo, el equipo de Santos pagó alrededor de $3 millones. Por Igor, el América pagó alrededor de $4 millones. Por Caicedo, el grupo Orlegui pagó alrededor de $2 millones. Por el Rayo Fulgencio, Bravos de Juárez pagó alrededor de $2 millones. Y por Samir, esa sí fue una muy buena venta. Pagaron alrededor de $5 millones. Estamos hablando de 5 y 2, 7 y 2, 9 y 4, 13 y 3, 16 millones en ventas. Son $16 millones que, por supuesto, que si hacemos la matemática simple, puedes decir, es que de ahí te alcanza para traer a Gabigol, es que de ahí te alcanza para traerte a este, el otro, aquello, pero no es tan fácil. Ahora, después de analizar las salidas de futbolistas en donde nos hemos dado cuenta que hemos tenido a muchos jugadores que se van libres, es momento de analizar las compras, las llegadas de jugadores a Club Tigres desde el verano 2023 y hasta el presente invierno 2026. Vamos a comenzar a ver esta parte. En la temporada 2023-2024, Tigres compró a Osiel Herrera, a Diego Lainez, a Bruneta y a Marcelo Flores. Estamos hablando de 4 futbolistas comprados que significaron realmente una cantidad muy elevada para la institución. Solamente llegó libre Carlos Felipe Rodríguez, llegó libre procedente de Bravos de Juárez, terminó contrato, y Juan Purata regresó de préstamo del equipo de Atlanta United. Tigres gastó muchísimo dinero en ese año, en la temporada 2023-2024, sobre todo por la llegada de un jugador como Bruneta y de 2 ofensivos mexicanos, que sabemos perfectamente que el futbolista mexicano, sobre todo si es delantero, extremo, media punta, es exageradamente caro. Miren, vamos a tratar de poner las cifras más cercanas a la realidad. Osiel Herrera costó alrededor de 8 millones. Diego Lainez costó también 8 millones. Ay, que fue, me salió ese 8. Bruneta costó 15 millones y Marcelo 1 millón. Estamos hablando de 8 y 8, 16 y 15, 31. Y es más, 16 más 16, 32 millones. 32 millones solamente en este periodo de contrataciones. Es muchísimo dinero. Si ahorita estábamos viendo que en 3 periodos habían gastado, o mejor dicho, habían vendido 16 millones,
pues obviamente decir que en un solo periodo gastarte 32, el doble, pues hay presupuestos que no alcanzan. Ahora, nos podemos ir a la parte del siguiente año, que es el 2024-2025. Para la temporada 2024-2025 también se hicieron algunas compras bastante costosas. Vamos a ver todas y cada una de ellas. Primero estuvo Joaquín, que llegó procedente del Santos de Brasil. Uriel Antuna, que llegó procedente de Cruz Azul, Rómulo Suárez, que llegó del equipo internacional de Porto Alegre, y Osvaldo Rodríguez, que llegó desde Club León. Estos 4 fueron compras. Rafael Guerrero llegó libre de Cruz Azul, pero si cumple varios objetivos, hay que pagarle a Cruz Azul un porcentaje. Y Fernando Tapia primero fue prestado y después lo compraron. Vamos a enfocarnos en estos 3 jugadores. Por Joaquín, para el 100% del futbolista, Tigres cedió el 50% que le quedaba de Soteldo y el otro 50% lo pagó en dinero, que fueron 4 millones. Uriel Antuna, Tigres pagó 8 millones. Por Rómulo pagaron 3 millones y por Osvaldo Rodríguez 3 millones. Estamos hablando que se pagaron 4 y 8, 12 millones, y 3, 15 millones, y 3, 18 millones. 18 millones de dólares en comprar a estos 4 futbolistas, y a mí la verdad no se me hace tan descabellado, porque estamos hablando que el más caro fue Uriel Antuna, que es mexicano, menos de 30 años, de un equipo como Cruz Azul y que venía de ser campeón de goleo. A mí claro que me hace sentido pagar 8 millones por Uriel Antuna. Evidentemente el gran problema aquí es el rendimiento de los futbolistas. Si nos ponemos a pensar que por Uriel Antuna pagaste 8, que por Rómulo pagaste, que por Osvaldo Rodríguez pagaste 3, estamos hablando de 11 millones de los 18 que se pagaron, que realmente no se siente que le estén aportando valor a la institución en la cancha. Y para terminar, el periodo 2025-2026, en donde llegó Ángel Correa, por el cual pagaste 8 millones, Marco Farfán, por el que pagaron 3 millones, que son en total 11 millones. Antonio Carrera llegó libre y el Gastelo López llegó prestado. En 6 meses tiene que regresar. Entonces estamos hablando de 32 millones, 18 millones y 11 millones. Es muchísimo dinero. Vamos a hacer la suma. 32 más 18 más 11 más 2 y 8, 10 y 1, 11. Y llevamos 1, 3 y 1, 4 y 1, 5 y 1, 6. 61 millones en los últimos 3 años por todos estos futbolistas, y había recibido 16 millones. O sea, son 61 menos 16. El 1 no cabe en el 6, entonces este le presta 1. 11 menos 6 son 5 y 5 menos 1 son 4. Son 45 millones los que realmente te gastaste en la compra de todos estos futbolistas, y esa inversión te ha dado pues semifinales, te ha dado un subcampeonato, pero la verdad es que no es todavía lo que queremos observar de nuestros Tigres. Queremos que el equipo sea campeón, queremos que el equipo le vaya muy bien, queremos que el equipo pueda conseguir títulos de manera constante, queremos que el equipo gane clásicos. Tenemos ganas de ver un Tigres en otro nivel, y yo entiendo que para eso se está trabajando. Hubo un tiempo en donde se habló mucho de que Tigres estaba mexicanizando, que eso provocaba que no hubiera buenos resultados, que eso ocasionaba que el equipo le fuera mal, pero yo no lo veo así. Yo creo que lo único que estaba haciendo Tigres era seguir las reglas y tratar de fortalecer su base mexicana. A final de cuentas tienes que tener sí o sí a 4 jugadores nacidos en este país o formados en este país o mexicoamericanos, y tenerlos de titulares siempre. Por eso era muy importante fortalecer esa base. Tanto así que este último torneo fueron titulares Chuy Garza, Javier Aquino, estuvo también de titular Jesús Angulo, estuvo Purata, estuvo Marco Farfán, estuvo Diego Lainez. Estamos hablando de 6 futbolistas entre ser de rotación y ser titulares, pero mínimo de 4, mínimo de esos 6, 4 eran titulares indiscutibles. Había que fortalecer esa base y por supuesto también tener una banca bastante fuerte. Ahora, otro punto importante de estar observando todos estos movimientos de jugadores que ha estado haciendo la institución en los últimos 3 años es destacar la cantidad de futbolistas que se han ido libres en todo este proceso. Vamos a verlos. Nicolás López se fue libre, Ortega se fue libre, Sebastián Fierro se fue libre, Diego Reyes libre, Quiñones libre, Córdoba libre, Aquino libre, Carioca libre, David Ayala libre, Tercero libre y Leo Flores libre. Estamos hablando de 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y todavía debo sumar a Pizarro, que se fue retirado para convertirse en entrenador. 12 jugadores libres. Se han ido muchos futbolistas libres porque es muy importante que ya no te pasen casos como el de Eduardo III, que está en la institución, que no aportan, que no compiten porque su nivel no alcanza para ser ni siquiera suplentes. Y hay otros futbolistas, como el caso de Diego Reyes, que ganaban mucho dinero, el caso de Luis Quiñones, que ganaban mucho dinero y es extranjero, el caso de Córdoba, que tenía un rendimiento bastante bajo, el caso de Aquino, que es veteranía, el caso de Carioca, que es veteranía y que ganaba mucho dinero, y el caso de David Ayala, que llegó Bernardo Parra a sustituirlo. El caso de Tercero, que les decía, no competía. El caso de Flores, que él necesitaba ya otras oportunidades fuera del equipo. Entonces, lo mismo pasó en este momento. Ortega no iba a jugar en Tigres y Fierro también fue sustituido por Bernardo Parra. Son salidas de jugadores libres que tenían que irse de esta manera sí o sí. Yo no sé si esto va a salir mal, yo no sé si esto va a salir bien. No sé si Tigres volverá o no volverá a tener una época de tantos campeonatos, de tantos títulos, pero creo que a nivel institucional, a nivel cuerpo técnico, está tratando de hacerse todo lo mejor posible para que el equipo vuelva a ser un serio contendiente al título cada 6 meses, tanto de CONCACAF como de la Liga MX y también ganar la Leagues Cup, porque es un torneo oficial que vas y disputas y que esta institución quiere ganarlo absolutamente todo. Será muy importante que en la brevedad Tigres pueda encontrar buenos sustitutos para el nivel que llegaron a tener jugadores como por ejemplo Córdoba, jugadores como Javier Aquino y también en poco tiempo sumar a esta lista la baja de futbolistas como Nicolás Ibáñez y André Pierre Gignac. Todo cambio es difícil, es tardado y no es una receta perfecta. Así que ojalá que lo que está haciendo Club Tigres le pueda dar resultados, porque es lo que todos queremos, resultados positivos y que el equipo sea campeón. Te agradezco por haber visto este video. Yo soy Edu Torres. Ojalá que te puedas suscribir al canal y compartirlo con un amigo o una amiga tigre que creas que le pueda interesar. Aquí abajo en la parte de comentarios me encantaría saber tu opinión y qué futbolistas no te gustaron que se hayan ido, qué jugadores te gustaría que vinieran o también qué jugadores te gustaría que se vayan de la institución. Gracias y hasta la próxima.